Hablamos de tabúes, adolescencia, menstruación, VIH, menopausia, vínculos, acoso y todo eso que durante años nadie se animaba a nombrar. También historias inéditas detrás de cámara de las tiras juveniles más famosas de la televisión argentina como Casi Ángeles y Margarita. En este episodio de LOC, la otra clase, hablamos con la actriz que fue tía y referente de generaciones, Julia Calvo. Bienvenidos a LOC. Este episodio vamos a tener a Julia Calvo, vamos a hablar un poco acerca de lo que nadie nos contó acerca de sexualidad y una época muy particular de nuestras vidas. Bienvenida, Julia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy contenta de tenerte, estuvimos hablando un poquito fuera del aire. Sí, impresionada de este lugar y así grande como me ves, me siento un poco ¿Intimidada? pudorosa. No, Mucha vulva. intimidada a esta altura de la pared, pero pudorosa un poco. Bien, bueno, quiero que sepas que acá la charla Me es encanta. totalmente descontracturada. Vamos Aparte a con hablar- alguien que sabe del tema, entonces me quedo tranquila. Sí, eso totalmente tranquila. La idea no es hablar desde el conocimiento, sino desde la experiencia. Porque todos tenemos sexualidad, la vivimos de alguna manera u otra, y la sexualidad tiene mucho que ver con la cultura, con el entorno, con la sociedad en la que vivimos. Y claramente vos viviste un momento que yo no viví, que otras personas que van a ser invitadas no vivieron. Y al ser algo tan personal, tan íntimo, va a ser distinto según cada experiencia, cada Sí, vida. una persona de 20 años te va a hablar de otra forma, me imagino. Sobre todo desde que apareció la educación respecto de la sexualidad. En mi caso, mi generación viene de, no sé si poca información, porque imagínate en los 70, pleno hipismo, paz y amor, pero no había una contención cultural del tema. Claro, no era una cuestión en un marco educativo como es ahora Nada. la ley. Bueno, hablábamos fuera del aire que la ley tiene 20 años. La ley de educación sexual integral fue en el año 2006. Tan importante para un montón de cosas, más allá del conocimiento personal, del conocimiento genital del ser humano. Tiene que ver también con proyecciones, ¿no? Con el tema de la natalidad, con el tema de los embarazos, con el tema de las enfermedades. Pues yo lo viví en los 80, bueno, el tema del SIDA fue como la explosión más fuerte en un tema que era absolutamente privado, personal, se metieron como... Contame un poco, porque me lo decías fuera del aire, cómo se vivía en tu casa. ¿Tu mamá trabajaba temas relacionados? Mi mamá trabajaba en la Facultad de Filosofía y Letras, o sea, juventud. Pero después más grande se asoció a una asociación que trabajaba justamente con el tema del SIDA e iban a diferentes espacios con médicos, con profesores, ellas como colaboradoras. No me acuerdo, me sale Lucida, pero no es ese nombre. Ya me voy a acordar, me va a salir solo porque en mi casa había carpetas y calcomanías por todos lados de eso. Pero era como su lugar, o sea, es que a ella como docente, yo sentía que era como su lugar en su adultez. Yo doy clase, pero este día donde yo me voy, lúcida, donde yo voy a La Plata, donde yo voy a dar estas charlas, no me las quiten. Era como, habiendo sido de una generación absolutamente cerrada al tema. Ella lo vivió mucho cuando apareció esa enfermedad, justamente por todo el alumnado que tenía joven. Claro. Y veía, y no solo veía lo que pasaba, sino que veía irse alumnos, colegas, y decía, esto es tremendo. Sí, fue la primera pandemia, ¿no? La gran primera pandemia, y que nosotros que éramos tan libres sexualmente, de repente fue como,
pará, ¿cuántas cosas tenemos que hacer? Porque sí, uno, no sé, el DIU, yo tenía mis cosas para no quedar embarazada, pero todo lo demás que tenía que ver con esta pandemia, como decís, yo le sacaba, mirá que he hecho lío en mi vida sexualmente, lo puedo decir con tranquilidad, por eso por ahí no tengo novio. Pero yo me acuerdo que le sacaba una radiografía para ver si pasábamos al siguiente nivel o no. Claro, había mucho estigma, ¿no? Mucho estigma, mucho cagazo, Claro. mucho cagazo. Y más allá del cagazo, por lo que te pueda pasar a vos, esto que decís de lo cultural, mirá si me pasa, el entorno podría haber sido tremendo. ¿Te acordás, Julia, cuándo fue la primera vez que te hablaron de eso? Si alguien te habló del cuidado, de la prevención. ¿Respecto del SIDA? Del cuidado, de cómo cuidarte respecto del SIDA, pero de un embarazo también. Mira, yo soy de una época, 70s, mi adolescencia quiero decir, donde creo que no fui la única, porque después charlando con coetáneos míos me di cuenta que pasaba lo mismo. Lo descubrías haciendo que sabías. Bien. Yo tenía una compañera, yo vivía ¿Ya eras actriz de antemano? Vivía en España, tenía una compañera un poquito más grande que yo, que era como una mujeraza, ¿viste? De todas nosotras, ella parecía como la primera que se desarrolló, la primera que tenía, ¿viste? Como, ¡guau! Y un día me dice, ja, mira lo que tengo aquí, y ja. Y yo, ay, ¿qué? Y me asomo, y era un condón. Yo no tenía ni idea. Ay, sí, le decía yo. Yo iba averiguando las cosas probando. Claro. Y la gran anécdota mía, para que veas mi desinformación y la desinformación de ese momento, bueno, lo mío era demasiado, la anécdota es demasiado. A ver. Yo vivía en España, adolescencia, mi primer novio, con beso, con tocada, Yo salí de ahí y recorrí Madrid sin querer volver a mi casa porque sentía que estaba embarazada. Me había metido la lengua. Claro. Mirá vos la desinformación. La desinformación y pensar que eso era sexualidad. Y me había tocado una teta. ¿What? Yo caminé por Madrid no queriendo volver a casa. Y lo peor de esto, no queriendo volver a casa porque en cualquier momento aparecía la panza. Cuando llegué, mi hermana, de 10 años, yo tenía 14, mi hermana, le digo, no, porque no sabes lo que pasó. Y, no, porque de repente me metió la lengua, y que no sé qué, y bueno, le digo, ay, sos una tarada, me dijo, 10 años. Sabía, no sé por dónde, por su entorno de amigos también, mi entorno era diferente por ahí, entre ellas investigaban más, no lo sé. Yo estaba completamente fuera de servicio en ese sentido. Me sentí una idiota. También me sentí una idiota, entre comillas, cuando me indispuse por primera vez. Vivía en Madrid 12 años. ¿No te habían hablado tampoco? Nada. Ni de que en algún momento podía salir sangre de ahí. No, pero ese día entendí un montón de cosas. Estoy en el baño, pasa. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Estoy enferma! ¡Mamá! Mamá, Blanca entró. ¿Qué pasó? ¡Mira, mamá! Y ella me calmó, me explicó que es lo normal. Y ahí me explicó esto. Todo un trauma que se podía evitar. Esto. A partir de ahí, yo me acordé de un día que mi mamá, en una excursión, o estábamos paseando, se sentía mal. Y me acuerdo que quería volver a casa. Y yo recuerdo perfectamente que entró ella y después entramos nosotros y yo vi una gotita de sangre en el piso. En ese momento temí por mi mamá.
dije, se lastimó, no sé qué. Después me di cuenta Tenían mascota. que era eso, que había sido eso. Ah, ¿Y qué pasaba? Y con el tiempo, digo, éramos tan, bueno, no me quiero imaginar antes, pero 70s, 80s, éramos tan arcaicas con la forma de todas las toallitas y los algodones y no bañarse. Era como... eso, los mitos. A ver, ¿qué se hablaba en tu época? Yo- En cuanto a no bañarse, te decían. Estaba por venirme y ya sabía que tenía una semana de cama. Reposo, directamente. Reposo, plancha, almohadilla térmica, faltaba el colegio. Era realmente un horror. Pero vos sabés que la persona, el ginecólogo que después, mucho más grande, me puso el DIU, me explicó que un mes es un ovario, otro mes es otro, y a veces uno se inflama más. O sea, me hizo toda una explicación rápida de todo lo que me había pasado durante años. Y vos decís, por Dios, ¿por qué no lo sabía? ¿Por qué no teníamos esta información? ¿No? Que hubiera sido mucho más sencillo. Incluso ese momento lo hubieras tomado con más naturalidad cuando te vino por primera vez. Sí, la con menarca. absolutamente. Pero sí con el tiempo y esto de investigar yo sola las cosas, yo digo, pero si se inflama, está inflamado. ¿Por qué le doy calor? Entonces agarraba en invierno con las manos frías y me ponía las manos frías. Sí, eso es muy de la sensación de cada quien. ¿viste? El Exacto, calor, pero el frío, tiene que el ver con una alivia. autoinvestigación, autoincursión de las cosas. Y en su momento lo que me pasaba era que yo aprendía como si supiera. Así fue mi debut también. Mi debut fue así, como si yo siempre hubiera tenido relaciones. O sea que en ningún momento antes de tener una relación sexual te hablaron de cuidado. O de qué es un preservativo, de cómo se usa. No, lo fui descubriendo yo sola. Pero creo que tiene que ver con un estigma de esa época también, ¿eh? O si tenías un amigo amable que te explicaba, una amiga amable que te explicaba, pero si no lo investigabas vos sola. Todos los descubrimientos de esa etapa creo que fueron solitos. Y después con el tiempo, y a medida que va sucediendo justamente la educación, decís, ah, tiene nombre. Era esto. Claro. Era esto. Y también el placer femenino, ¿no? Hablábamos antes que detrás nuestro tenemos unos exhibidores hermosos que tienen una maqueta del clítoris, de las representaciones de nuestro cuerpo, allí también unas láminas. Hablábamos también de esto de que es muy reciente en la historia de la medicina, la exploración clínica y los estudios médicos acerca del clítoris y el placer femenino, podría llamarse, o de personas con vulva, ¿no? Esto es Jamás lo llamé conocimiento vulva, nuevo. por ejemplo. Ese término me fue extraño, no era de mi época tampoco, y ahora veo que es un término casi académico, que se le dice así. Es la diferencia entre vulva y vagina es dónde No, está posicionada. lo sé, tal cual. Pero es algo que está totalmente oculto, no se naturaliza, no se habla de la genitalidad femenina como vulva o de los genitales de las personas con vulva, de los genitales exteriores. Se hablaba y se sigue hablando siempre mucho de la vagina, ¿no? A partir en el arte, vos que sos actriz, hubo un momento histórico en el cual empezaron a haber obras, hay hasta monólogos de la vagina, Sí. hay museos en otras partes del mundo y demás, pero siempre se habló de, la parte de profundidad, ¿no? De eso que servía para tener relaciones sexuales con penetración. No se hablaba de nuestros genitales externos y de todo el cuidado de la vulva. Hoy por hoy hasta vemos publicidades en la tele. Absolutamente. De cremas, de cuestiones para la menopausia, de geles íntimos. Antes todo eso... No existía, como mucho era una toallita que tenía más resistencia. Bueno, vamos a hacer una actividad, porque lo docente no se me quita. Son
precisamente vulvas, y para que No vean puedo en creer casa, tener una vulva en la mano. una vulva que no es la tuya, Que no es la mía. tienen una manopla Acá está. como para poder. Las vamos a nombrar, pero no las vamos a nombrar con su nombre científico, que es vulva, como lo dijimos recién, sino con esos nombres que les daban cuando éramos adolescentes, cuando éramos niñas, ¿no? Viste que en las casas había una forma de nombrar. Sí. Que en general era un apodo y muchas veces muy gracioso. Sí. Así que... ¿Por qué lo pasábamos ahí? ¿Por qué lo pasábamos a algo gracioso? ¿Para quitarle peso, para quitarle importancia, para dejarlo a un lado? ¿En qué lugar lo poníamos haciendo algo A gracioso? la sexualidad. Lo mismo nosotras como mis hermanos con lo suyo, ¿eh? Bueno, por acá tenemos etiquetas. Podés agarrar solo una o un par o varias. Y tenemos unos fibrones y te invito a que lo escribas. Antes de contar, estamos medio incómodas, tenemos que traer una tablita la próxima. Yo la vez pasada ya escribí el nombre, así que cuando vean el primer episodio ya van a saber. Así que le voy a decir otro que no te rías, es lo único que te pido. El otro día en mis redes. No, mira, no sé si me voy a poder contener, pero de última... Apareció el otro día en mis redes y fue anecdótico también. Ahora te voy a contar la anécdota. Se lo vamos a pegar a nuestra vulva de la niñez o de la adolescencia. El tuyo es más suave. Bueno, y ahora voy a contar por qué elegí este apodo, porque no es el que yo le decía cuando era niña. Ah, ¿no le decías así? Yo le llamaba Pepa, la Pepa. Me dijeron el otro día que en Uruguay le dicen así, ¿puede ser? Puede ser. La Pepa, le llamaban en mi casa. Pero la Pepa y el pito, al genital masculino. No puedo. Pero... ¿Genital masculino cómo no le se vea. decíamos a mis hermanos? El pitulín. El pitulín, la pistola. Apareció pistola. mucho también. Ahí va, ahí lo dejé. Yo le puse chuchuna. Muy dulce. ¿Vos En cómo mi le pusiste? época era la cachucha. La cachucha, me gusta. ¿La cachucha es algo, un instrumento? No sé, Es algo, pero le o es decíamos... algo- Era una mezcolanza de chucha, de concha, de mucha che. Mucha che. Mucha che. Hoy es el día de la che. Yo le puse chuchuna porque subí un reel el otro día a las redes sociales de precisamente esto, ¿no? Me reuní con amigas, en un taller con amigas, y hice esta misma pregunta. ¿Cómo le decían en su infancia? Porque como era algo que se nombraba siempre puerta adentro, ¿viste? No, nunca Ah, sí, esto salíamos. era entre amigas O en la familia, como mucho tu mamá te decía, lavate la chuchuna, lavate la pocha, no sé, esas cosas. No, mi mamá decía, lavarte las partes. Las partes. Bueno, esa Otra también es época. otra forma. Y surgió uno de los comentarios entre amigas que en la casa de una le decían la chuchuna. Y hay otra que tiene una perra que se llama ¡Ah! Chuchuna. Chuchuna, la perra de ella se llama. Y decía, la primera vez que me dijeron que le decían así, mi sobrina se horrorizó porque, claro, en la casa de la sobrina le llamaban chuchuna a la vulva y que la perra se llamaba chuchuna, que anden gritando chuchuna por ahí. Esto Tiene su versión, cachucha, cachucheta, Cachufleta. cachufleta, tal cual, pero que tiene que ver con una... No sé por qué mi generación, por ahí, cuando nos referíamos a algo dentro del espectro sexual o genital, hacíamos el chiste. Inclusive en vez de... Santas cachuchas Batman. Exacto, inclusive el chacón. Nombrado como chascarrillo, no... Claro, digamos, no. como corresponde. En más, una vez, una autora de canciones uruguaya me mandó unas canciones porque ella quería que yo le haga, que interprete algunas en algún momento, sobre todo porque iba a viajar a Montevideo. Y una de las canciones llevaba la palabra vulva. Y le digo, ¿cómo meto esto en la canción? Me sonaba... Es más, yo generalmente no hago
no hago nada que no me provoque. Y no me provocaba para nada la palabra, como para meterla en un verso. Mira. Bueno, la podemos cambiar por medio de opciones, que ahora no me acuerdo, pero dije, sí, lo que queremos nombrar es esto. Sí, es necesario para la canción. Bueno, a ver qué imagen poética le puedo dar y yo a veces, qué sé yo, escucho cantautores como Spinetta, que tenían una poética cuando nombraban la genitalidad de la mujer, que a mí me parecía muy maravilloso. Claro que lo era. Y ojo, yo en mi actividad, justamente en mi actividad, si hay algo que tengo al 100%, es la libido. Pero Porque mucho. Sí, ya lo dijo Freud, no lo inventamos nosotras. Sublimás en el arte, Absolutamente. vos pones Bueno, ahí toda tu libido. imagínate, en toda la etapa, desde que empezó la tele, que fue como la nueva actividad para mí, además del teatro, el teatro a mí yo creo que es, bueno, después de hacer una función, enciendo un cigarrillo y me dicen, no fumes, postcoito, digo, es postcoito esto. O sea, algo me pasa ahí que... pero cuando empezó la tele, que empezó como esta novedad, yo me peleé con mi novio y no tuve más en pareja. Sí, tuve cositas. Bueno, ahí me daba cuenta de las cositas que tuve, que era que había menos trabajo. Digo, evidentemente estoy poniendo todo ahí. Y yo quisiera hacer un paralelo dentro de mi educación o de mi formación. Yo quisiera hacer un paralelo, porque dudo que el arte o dudo que el ejercerlo sea una autosuficiencia, una autosatisfacción. No reemplaza. No reemplaza, pero algo sucede. Sí, hay un caudal de energía que está puesto ahí, ¿no? Sí, en el hacer. en el hacer, me pasa mucho al cantar, algo pasa con la voz, la vibración, que yo termino como si hubiera... Como si hubieras tenido un coito. Sí, como lo dijiste antes. placentero. Claro, Y ojo, no he claro sido un ejemplo de orgásmico en mi vida. Uf, me costó un montón. Es que claro, cuando no está nombrado, cuando es todo tan tabú, cuando no hay nombre Tal cual. propio para nuestra sexualidad. No, si te digo, me tocaron la teta y pensaba que estaba embarazada. O sea, la información, la educación, otrora, era realmente, pero no sé si tenía que ver con el tabú o con el cuidado o con el despertar del menor, que uno cuando piensa que ya, bueno, el famoso se hizo señorita. Menstruó, se hizo señorita. Y el ramo de rosas. El ramo ¿Te de llegó rosas. el ramo de rosas? No, a mí no, pero mi hermano... A esta la vamos a dejar descansar, pero no sin antes decir que el apodo no hace bien. Nombrar a los genitales, nombrar las cosas por su nombre, por ejemplo, ayuda a prevenir abusos sexuales en la infancia. Absolutamente. Conocer las partes de nuestro cuerpo nos ayuda a desnaturalizar esas cosas que, como decís vos, otrora eran tabú. Teníamos totalmente silenciadas y no podíamos hablar de eso. Así que hay que nombrarlos. Bueno, te cuento una manera. anécdota que tiene que ver con esto. Yo vivía en Madrid, estábamos yendo en subte con mi hermano, uno de mis hermanos, y estaba lleno. Y de repente, ¡ah! Siento una mano entera. Y yo le miraba a mi hermano. Duró una estación. Y lo que me pasó, se abrieron las puertas, bajó todo el mundo. Yo dije, no le pude contar a mi hermano. Me pasó esto. Sufriste una situación de acoso. De acoso callejero. Y esto es no poder decirle al otro. No sé si tiene que ver con lo que pensará. No sé si tiene que... Por ahí se agarraba a piñas. No sé con qué tendría que ver. O por ahí, y bueno, ya está.
En otra época te hubieran dicho, disfrutá. Sí, hay dichos de muchas personas que cuando fue la ola del feminismo última, Y ¿no? te, que y fueron te juro canceladas por que, haber que dicho cosas cuando, desde semejantes. ese momento, si yo me metía en un vagón de subte, no tenía que estar lleno. Bueno, el acoso callejero fue una de las primeras campañas para prevenir, para intentar erradicarse. Yo trabajo con estos temas, ¿no? Con el abuso, con la violencia sexual, y todavía sigue existiendo. 94% de las personas, de las feminidades, las mujeres, dicen que vivieron alguna situación de acoso callejero en su vida y en la mayoría de los casos entre los 10 y los 20 y pico de años, o sea que en su infancia y adolescencia. Después de esa situación, yo ya entré en mi adolescencia, yo ahí tendría 12, 13. En mi adolescencia, quizá por la época también, quizá por la época, te estoy hablando 80s, yo me convertí en guerrera. Intuía un asomo de acoso, de abuso, y yo era capaz de sacarme el taco y tirárselo. O sea, había algo ahí que a mí no me tocaba. Me tocaba en lo personal. Eso no me iba a volver a pasar más, a eso voy. Y entonces me salió la fiera, me salió la fiera. Y con el tiempo, y ahora en la actualidad, te das cuenta que hay mucha vulnerabilidad con eso. Y que las chicas no saben qué hacer. Yo me vuelvo loca cuando veo, no solo abuso sexual, abuso. Abuso de poder, en realidad es eso, es eso, bueno, el poder sobre el sexual, otro, absolutamente. Que es lo que nos convoca hoy. Absolutamente. Tiene un eje de contenidos, no solo algún contenido, tiene un eje de contenidos dedicado a la prevención de las violencias. Es algo que es central, es nodal en la educación sexual y hoy por hoy apuntamos a que las niñeces sepan que su cuerpo es suyo, que nadie tiene derecho a tocarlo, que esto que te pasó a vos siendo una adolescente o una niña, porque ni siquiera habías menstruado, estaba mal, está mal, que hay que hablarlo cuando sea el tiempo de uno, ¿no? Porque esto que te pasó, esta sensación de no poder compartirlo con nadie, ojalá que hoy con ni conmigo, doctora, ni conmigo, porque una cosa que me pasó fue que empecé a mirar y no sabía quién era el que me estaba haciendo eso. Desamparo. Y yo lo siento, bueno, viendo los noticieros, escuchando, lo veo y digo, esto, por eso digo, qué importante hubiera sido en mi adolescencia haber tenido más acceso a. Después yo, hablando de mi mamá, que no me dio esta información en su momento, al contrario, fue una gran profesora de la facultad, muy liberal, y muy de charlar con los alumnos y de acompañarlos. Inclusive una alumna que había decidido ser madre soltera, y en ese momento era como, ¿qué? Y mamá, no, te vamos a acompañar. O sea, una mina que cambió con la adultez, fue cambiando su cabeza. Y ojalá me pase lo mismo, porque yo no tuve una buena educación sexual. No la tuve, la aprendí a los ponchazos. Hay que celebrar que exista la educación sexual integral. Que en las escuelas y en todos los espacios donde habitamos se hable de estos temas. Yo te diría, no solo en las escuelas. Me gusta ese concepto. En cualquier centro, en un club social. Creo que los mismos doctores en su consultorio tienen que dar educación. Educación no tiene que ver con información nada más. Tal cual. Tiene que ver con encarar a partir de la información una conducta, certezas. Yo creo que inclusive, bueno, pero siempre vamos a terminar hablando de esto. Falta educación en general. Además, la educación sexual. Tal cual, estoy muy de acuerdo. ¿Qué pensás de esto, ya que dijiste en todos lados, en relación
a el trabajo que has tenido mucho para público adolescente, ¿no? En las tiras. ¿Cambió o estamos parecido a otros momentos? Vos estuviste en Casi Ángeles, bueno, ahora se está grabando la segunda temporada de Margarita. ¿Pensás que hubo un cambio de mirada en cuanto a cómo se abordan estos temas? Sí, pero creo que también tiene que ver con las familias que contienen a estos adolescentes, que para mí es muy importante, si no también pirarían para otro lado más allá de la sexualidad. Cuando tenés a la familia atrás, conteniéndote, el tránsito es otro. Yo a los chicos, los primeros, bueno, en Casi Ángeles decía, estos chicos me dan 40 vueltas a mí. Es más, alguna vez dije, ¿qué pasó este verano? Porque viste que uno, tía, ves los ojitos, ves la forma de caminar, ya es diferente. ¿Qué pasó este verano? Ay, tía, basta, me dicen, tía, basta. Y después venían y me decían, sí. Y te contaban, y te lo contaban. Pero también, por ejemplo, tengo adolescentes que su primer novio. Y bueno, ¿vamos a pasear al perro? Dale, vamos. Y bueno, me pasó esto, y nos vimos, y me trajo una flor, y que esto, y que... Ay, y yo, tía... Y estamos llegando a la casa y me dice, en fin, tía, me desfloró. Dije yo. A mí me gusta de esta juventud que me desencajen así, pero porque ellos lo toman desde otro lugar. Anda a saber, por ahí ella pondría en vez de cachucha, flor. Claro. ¿Entendés? Que me encanta también. Pero me gusta como ellos, los que tienen acceso, van investigando. Me encanta escuchar a sobrinas diciéndome, pero parezco una tía vieja, estoy venida. ¿Estoy venida? ¿Como refiriendo a la menstruación? Sí. Mira, Para mí me suena orgasmo. No. Venida. ¿Ah, visto? Y para mí también. Y refieren así. Tienen eso cuando, qué sé yo, uno era... llegó Andrés, el de una vez por mes, Claro. Llegó Matías, el de los 4 días. Otra cosa que no se nombraba. Otra cosa que no se nombraba. Salvo con tus amigas que decías, me vino. Y hablando de cosas que no se nombran, atrás tuyo tengo un cartel que tiene el ciclo vital de la mujer. Antes no se hablaba de menopausia, ni de climaterio, ni de posmenopausia. Ay, mija, acá que ya estoy yo acá. Estás ahí. No lo sufrí, porque tuve, gracias a Dios, bueno, hablando de la información, un ginecólogo, que ya no está en este plano, un ginecólogo que además era homeópata. Bien. Entonces me dio unos globulitos para no sentir algunas cosas. Pero un día yo llegué y le dije, me pasa esto, siento que me muero, me descubro tomándome el pulso, me descubro diciendo hola y lloro, me descubro... Y entonces agarró y me dio un cuadernito así finito, me dijo, este es un librito que se llama Climaterio. Que me lo podría haber explicado él antes, ¿no? Y yo leía y digo, ¿cómo puede ser que me pase todo lo que está escrito acá? O sea, soy de manual. Yo pensé que era algo absolutamente especial. ¿Qué? Perdón. Otro tema tabú, el climaterio, la menopausia, cosas de las que no se hablan. Absolutamente. Y una vez que me pasó a mí, mirá cómo es al revés el nivel de diálogo. Una vez que me pasó a mí, entendí cuando le pasó a mi mamá. Esas épocas que estaba con el abanico y que lloraba por todo y de mal humor. La irritabilidad. La irritabilidad. Las lagunas mentales. Yo te puedo explicar. Los miedos, yo sentía que me moría. Cada 2 segundos algo me iba a pasar. Esto no está latiendo bien. Esta cosa de lo... Y una vez escuché a una colega tuya, en algún reportaje creo, que ella decía, se me acababa de retirar. Además, a mí se me retiró no avisando mucho. A los 50 años me dijo, chau.
Listo. ¿no? O sea, yo era, De ser yo era un regular. reloj, 28 días, y un día dije, no vengo más. Y no vino más. Y ahí fue tu menopausia, porque viste que el último periodo es la menopausia. Y yo no Es solo estaba... un momento, una semana, como mucho, de la vida. Ese último periodo es la menopausia. Y no Lo lo demás, despedí nada. Y ¿fue un duelo para vos? ¿Eh? O sea, ¿necesitabas esa despedida? Sí, y esta colega dijo, chicas, la menopausia nos abre la puerta a otra etapa de la vida. Pero no piensen que es la última etapa. Porque vos decís, ya está, menopausia, chau, y ya estoy. Claro. Y la mina tenía un decir con respecto a disfrútenlo, porque es una etapa sin eso, nada más. Sin eso, pero con cuidado, gente. En la casa Sí. hay que cuidarse igual, las infecciones de transmisión sexual No, existen. eso como siempre, eso no tiene nada que ver. Sabés que han crecido muchísimo en los últimos tiempos. Las primeras personas que están teniendo pico brote de sífilis son los jóvenes menores de 25 años, pero la segunda son los adultos mayores, porque es la segunda etapa en donde, como ya no hay posibilidad de embarazo... No, pero ¿a quién le hablas si en los 70, no, yo debuté en los 80, no usábamos ni siquiera? Sí, el ya sabemos lo que era. Empezó en los 90, ¿no? Cuando apareció lo del SIDA dijimos, no, ya no podemos no usar. ¿Por qué las fiestas? ¿Por qué esto? ¿Por qué se daba? ¿Por qué un rincón? Porque hoy nos ganó la atracción, o había tantas cosas. Y de repente un día dijimos, no se puede más esto. Uh-huh. Esta hermana piola que te digo que me decía, sos una tarada, se recibió en la secundaria, tuvo su primer novio, tuvo su primera relación y quedó embarazada. Ah, mira, bueno, la tenía tan clara y sin embargo... Es que antes también era como... Y además, si quedabas embarazada, tenías que ser una persona adulta, de repente. Y mi vieja, con ese marote que tenía, así como faltó en mi adolescencia, en este momento, le decía a mi hermana, no te tenés que casar, quédate muy tranquila. Pensá que tenés ganas de hacer, pero no es necesario, es una vivencia que tuviste con este resultado, pero no es necesario que te cases, que... Hacé tranquila, Y mi hermana dijo, pero yo lo amo. Bueno. Bueno, qué bien, porque tuvieron esa... Absolutamente. Esa contención, ¿no? El poder saber que podés decidir. Que tenés la posibilidad de decidir qué hacer con tu vida. Sí, yo creo que en mi experiencia de desinformación e ignorancia, ¿no? Que la ignorancia es la no educación, yo en un momento, en los principios de los 30, yo vi que hacía mucho lío con mi sexualidad. Por esta cosa de, no, que se me pasa el tiempo y no puedo estar sin, pero ni siquiera de solamente el coito, Era, ¿verdad? Necesito estar siempre, no, o sea, siempre viví con mis novios. Convivencia. Menos con uno, en el jardín de infantes, que no iba a vivir con él. ¿Qué pensás de eso? ¿Hoy harías lo mismo si tuvieras una pareja? ¡Ni loca! Te amo. Taza, cada uno a su casa, y él vendrá a casa, o yo iré a la de él, o viajaremos y haremos el amor en un lindo hotel en Roma. No. Definitivamente no, pero esto es porque ahí sí aprendí de mi experiencia. He vivido. Confieso que he vivido. No, yo me he dado un beso y me fui a vivir con alguien, no una loca. Julia, ¿te quedaste con ganas de hablar de algo? De decirnos ¿Que ya algo? terminó todo? Vamos redondeando, podemos charlar un No, poco más. sí, Pero... que mi experiencia no sea referente de nada, al contrario, pero tiene que ver con una etapa de la historia de la civilización, que en los 70, así como éramos tan libres y tan libres,
nos pasamos tanto que hubo un momento que en los 80 nos vino como el golpe. Yo creo que es muy importante, yo que soy una pudorosa del tema, es muy importante hablarlo. Es muy importante que me enseñar, si alguien me pregunta, lo que pueda dar de información. Sí. Y otra cosa que a mí me pasa por ahí, por mi generación, es que todavía me sigo sorprendiendo de las generaciones nuevas, cómo toman algunas cosas, hablando de este tema, ¿no? Cómo las toman, me sigo sorprendiendo. Al principio me sentía sorprendida como una tía vieja y ahora me sorprendo como diciendo, wow, ¿cómo va evolucionando? Esto es algo que tiene que ver con mi generación. No le tengamos miedo a la evolución. Me encanta. De los eso. temas, de la información. Creo que va a ser el título de la nota este. Ah, bueno. No le tengamos miedo a la evolución y a la educación, ¿no? Lo importante que es contar con las herramientas, a qué nos habilita, porque en definitiva tener la información, como decías vos, eso no es solo la educación, pero nos habilita a muchas otras cosas, a poder ejercer el placer, a poder, cuando otro te pregunta, incluso hoy por hoy las generaciones, los niños, las niñas preguntan mucho más, porque tienen acceso a esa mira lo que te digo, y que tiene que ver con cómo uno siente o tiene miedo de que lo cataloguen y eso, ¿no? En un cumpleaños, justo cuando se me retiró, ese año, yo estaba haciendo una obra. A los 50. A los 50. A los 50, yo estaba haciendo una obra en Mar del Plata y todos mis compañeros me hicieron un regalo. Estaban felices del regalo que me hicieron. Me dan una caja hermosa, la abro y era un consolador enorme. Y yo lo primero que dije es, ¿qué me querrán decir con esto? ¿Qué me quieren decir con esto? ¿O me están augurando algo? ¿O me están catalogando de que soy una enferma del sexo? ¿Qué me están queriendo decir? ¿Y hoy cómo lo pensás eso? ¿Qué te estaban queriendo decir? Peor. Peor. ¡Pim! Lo dejamos ahí. No. Lo puedo decir porque esto es un programa serio. Lo rompí. ¿Cómo lo rompí? Y esa fue mi gracia. Entonces, chicos, ¿dónde compraron esto? ¿Por qué, Julia? Porque tengo que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque lo rompí. Ja. Y me gustó más esa posible etiqueta que me den de rompió un consolador a que me lo hayan regalado. Esta cosa no es desestimar, es llevarla a otro lugar. Es descontracturar. Descontracturarla, exactamente. Es como, la sexualidad me cubría más a mí, me sentía que me cobijaba más eso. Bueno, el humor que vos dijiste al principio. Sí. También era como usado como un velo y en este caso totalmente lo contrario, ¿no? Como para naturalizar algo que es parte de la vida adulta. Sí, adultamente también me pasó de... Estaba por retirarse, no se retiró y yo estaba de muy mal humor ensayando una obra. Todo me parecía mal. Es más, creo que un colega realmente me odiaba a partir de ese momento. Con el tiempo nos volvimos a encontrar y le dije, vos me debes odiar. ¿Por qué? Me dijo, no, porque acordate cuando ensayábamos tal, yo estaba, pero quiero contarte lo que me estaba pasando. Y aparte de estar pasándome esto, no entendía bien lo que me estaba pasando. Claro. Hasta que escuché a esta colega tuya y a mi médico, y me explicaron y me quedé como tranquila con eso. Y no me asusta ese paso. Es parte de nuestra ciclicidad. Después de como 10 años habrá sido esto, me dijo, Julia, para nada, ¿te comiste una película? No. Sí, estabas intensa, sí, pero no te odié. Es que nosotras tenemos esa susceptibilidad, ¿no? Esa sensibilidad y precisamente es cíclica. Entonces, Absolutamente. depende del momento,
del ciclo donde estés, estás más perceptiva o más sensible y una percibe que el otro siente eso, ¿no? Julia, me encantó hablar con vos, me Lo parece mismo digo. que tenemos mucho para seguir charlando y compartiendo, seguramente la gente va a hacer muchos comentarios de lo que publiquemos. Ojalá nos sirvan para un nuevo encuentro. Así que eso, seguramente lo que traigan, lo que comenten en relación a este encuentro. O por ahí contando experiencias de ellos a partir de algo que escucharon acá. Estamos pensando, lo anticipo porque esto no sé si ya salió, si va a salir o cómo va a ser, estamos pensando en hacer encuentros con público. Me parece que fantástico. La gente pueda preguntar y pueda interactuar con la persona o contar su experiencia y por por ahí vos le decís, le ayudás a reorientar eso, porque hay también dentro de la educación hay un cierto grado de, además del pudor, de temor. Claro que sí. Y entonces, insisto, creo que tiene que ver con toda la educación, no solo con la sexual. Y no hay que temer al saber, no hay que temer al saber. El saber tan hermoso es alimento. Es herramienta, uno puede decidir en base a la información y al saber. Tal cual, es herramienta. Bueno, con esto cerramos este encuentro de LOC. La verdad que más que agradecida, dejamos la puerta abierta, comenten, cuéntenos a ver qué quieren saber para un segundo encuentro con Julia. Lo dejamos ahí. Sí, a seguir aprendiendo. Gracias. Gracias a por vos. venir. Gracias a vos. Gracias por Placer.